Buenas tardes. Un saludo a los hospitales que están con nosotros en este momento. Vamos a iniciar nuestra sesión de este día, 15 de noviembre de 2018. Hablaremos de un tema bastante importante, odontológicamente hablando. Vamos a tratar todo lo relacionado con la extracción del tercer molar o muela del juicio. Sabemos que es un problema este tipo de situaciones para los pacientes o para las personas que padecen este tipo de situación, ya sea que vengan incluidos, o sea que no hay espacio. Vamos a ver este tema, y para ello hemos invitado a la doctora Aurora Pérez Bache. Ella es cirujana maxilofacial, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta ocasión está con nosotros para que ella nos diserte sobre este tema, cómo está la situación, cómo la pueden manejar los odontólogos que están en las clínicas. Bueno, nos explicará en ese tema varias cosas que necesitamos también saber. Doctora Aurora, bienvenida a Telemedicina. Gracias. Y es un placer tenerla. Y gracias. Adelante, por favor, con su tema. Perdón, muy bien. Muchas gracias. Pues esta invitación, espero que les haya o que les aporte algunos conocimientos que son importantes para un buen diagnóstico y un buen tratamiento de los terceros molares. Vamos a empezar comentándoles que los terceros molares se les llama de diferentes formas. Hay quienes les dicen las muelas del juicio, hay quienes dicen son los cordales, y en algunos países también la sinonimia es referente a que son muelas del juicio. En las definiciones, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se les dice wisdom tooth, quieren decir muelas también del juicio, porque la nomenclatura nos dice que los terceros molares o muelas del juicio salen cuando el paciente ya tiene juicio, es decir, entre los 16 y 18 años, que es cuando llegan a erupcionar, ya tienen juicio. Por eso es la definición de terceros molares o muelas del juicio. Estos terceros molares, solamente el 20% de estos molares van a poder erupcionar de forma adecuada. Hay una proporción de un 5 al 30% en el que ya son dientes que no se encuentran en cavidad bucal y que no se formaron. La agénesis de estos molares se debe a un gen que es el PAX9, y este es el encargado de que pues no se formen los terceros molares. En cuanto a su anatomía, este tercer molar es muy variable. Los terceros molares inferiores tienen una forma ovoide en su corona, y dentro de esta forma ovoide, la porción mesial va a tener una longitud más ancha en sentido vestíbulo-lingual, a comparación de esa mitad distal, que la corona va a ser más angosta. Generalmente tienen 5 cúspides, y las raíces de los terceros molares inferiores pueden tener de 1 a 6 raíces. Los conductos también son variables, son múltiples, y pueden ser de 1 a 6 también conductos. La longitud de las raíces y la forma de las raíces varía, puede ser convergentes, divergentes, rectas, pueden tener solamente a nivel apical una desviación, y realmente podemos decir que los terceros molares tienen una variación anatómica muy importante. No hay uno similar, inclusive en un paciente puede tener 4 terceros molares en forma diferente. Los terceros molares superiores
también presentan una gran variación. Generalmente son más pequeños que los segundos molares superiores. Pueden tener una forma cónica o pueden tener una forma real de muela, y las raíces también son variables, pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Perdón. Es importante que conozcamos algunas relaciones anatómicas para poder evitar algunos riesgos. En cuanto al tercer molar inferior, una de las relaciones más importantes que tenemos que tener es la presencia del paquete vasculonervioso dentario inferior. Este paquete está en la porción más inferior dentro de del cuerpo y rama mandibulares. Hay otra relación importante. Aquí vemos el dentario inferior, que hay otra relación importante que es el nervio lingual. Este nervio lingual es muy importante saber la localización de él, porque así evitamos que nosotros podamos lesionarlo al hacer las incisiones o al hacer los cortes. En cuanto a las relaciones anatómicas importantes referentes a la extracción de los terceros molares superiores, vamos a encontrar el seno maxilar como la primera zona anatómica de importancia, y la fosa pterigomaxilar. Estos terceros molares se empiezan a formar de los 8 a los 10 años. En esa edad se empiezan a calcificar las coronas. Posteriormente, hasta los 14 años, vamos a poder ver que ya la corona está completamente formada y calcificada, y empieza la formación radicular. Entre los 14 y los 16, 17 años ya se encuentra la presencia de las raíces, aunque solamente formados en cuanto a 1/3 o 2/3. La formación radicular se ve terminada aproximadamente hasta los 25 años. La erupción de estos molares puede empezar desde los 14 años, pero lo normal es que sea a partir de los 18 años, de los 18 a los 25. La sugerencia aquí es que si tenemos personas que tienen más de 25 años y no le han erupcionado los terceros molares, es obligatorio tomar radiografías para poder determinar si tienen o no tienen estos terceros molares. Ahora, los terceros molares son dientes generalmente que se encuentran retenidos. Como decíamos, solamente el 20% de los terceros molares puede tener funcionamiento en la cavidad oral. Es un porcentaje muy grande en el que estos dientes se retienen. Ahora, en cuanto a la forma de referirse a ellos, vemos que todos los dientes retenidos son aquellos que no han logrado su oclusión, y un diente impactado va a ser aquel diente que va a presentar una traba mecánica y por lo tanto pues no puede erupcionar adecuadamente. Y un diente incluido, nos referimos a un diente incluido cuando ese diente no logra su oclusión, pero porque ha perdido la fuerza de erupción. Entonces, podemos ver en la imagen cómo es un diente retenido. Por ejemplo, un germen de un tercer molar que está en un proceso de erupción es un diente retenido, pero no le podemos decir que está incluido porque pues realmente su raíz todavía está en formación. Acuérdense que el diente incluido es cuando la raíz ya terminó de formarse, no tiene fuerza eruptiva y se queda dentro del hueso. En la imagen del lado derecho vemos la presencia de un diente que está impactado
sí, porque tiene una traba mecánica. Acuérdense que impacto es como choque. Aquí está con una traba mecánica. Entonces, ¿se puede decir que es un diente retenido? Sí. ¿Se puede decir que es un diente impactado? Sí. ¿Se puede decir que es un diente incluido? Sí, porque ya tiene la formación radicular completa. Entonces, aquí nos podemos referir al diente retenido, impactado, incluido, y de las tres formas estaría correcto hablar. Y aquí en este lado solamente podemos decir que es un diente que está retenido porque está dentro del hueso. Pero no podemos decir que esté incluido, y pues podríamos decir que sí está impactado por la posición que tiene. Ahora, también los dientes que están retenidos pueden ser que estén en una posición intraósea completamente, y por eso se les podría decir que tienen una retención intraósea. O puede haber dientes que solamente estén debajo de la mucosa, y en este caso sería una retención submucosa, en la que el diente va a estar cubierto por la mucosa gingival y no va a haber hueso, pero por estar dentro del oso mucoso sí se habla también de retención. En cuanto a la clasificación de estos terceros molares, hay varias clasificaciones. Yo elegí ahorita dos básicas, que es la de Winter y la de Piel y Gregory, y es importante el que nosotros sepamos cuál es la clasificación de los terceros molares, ya que de esa forma podemos predecir la dificultad de hacer su extracción. La clasificación de Winter va a tomar como referencias las relaciones de los ejes axiales del segundo molar y del tercer molar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la zona de los terceros molares inferiores cómo puede haber un diente retenido en forma vertical, en forma mesioangular, en forma vestíbulo-angular, en forma distoangular, en una forma horizontal o linguoangular. Esta es la clasificación de Winter. A nivel superior es la misma forma de nombrarlos. En cuanto a la clasificación de Piel y Gregory, estamos hablando de que él los clasificó en tres clases, y estas clases las va a tomar en cuenta tomando en cuenta la cara distal del segundo molar con la distancia que hay a la rama mandibular, a la porción anterior de la rama mandibular. En la clase 1, este espacio es suficiente para que un tercer molar pueda erupcionar. En la clase 2, igual de la porción distal del segundo molar hacia la rama mandibular, ya la dimensión es mucho menor para que erupcione un tercer molar. Y en la clase 3, de la porción distal del segundo molar a la porción anterior de la rama ascendente hay un espacio mínimo, es decir que aquí casi siempre todo el molar va a estar completamente dentro. Y Piel y Gregory también clasificó las posiciones en cuanto a la altura. Tomó como referencia la cara oclusal del segundo molar, la porción cervical del segundo molar, en relación con la parte más superior del tercer molar. Es decir, en una posición A, el tercer molar va a estar al mismo nivel que la cara oclusal del segundo molar. En una posición B va a estar entre lo que es la cara oclusal del segundo molar y el nivel cervical de ese segundo molar,
la parte más superior del molar va a estar ocupada en ese espacio. Y en una posición C va a estar por debajo del nivel cervical. Entonces aquí tenemos pues las variantes que puede haber en la clasificación de Peli Gregory. Espero que haya quedado más o menos claro, y para esto pues vamos a ver algunos ejemplos. En esta primera imagen vamos a ver cómo en la clasificación de Peli Gregory hay hueso en la parte distal, que sería una clase 2, y en cuanto a la posición sería una clase 1. Entonces es una clase 2 con una posición 1 porque está al nivel oclusal. Y si combinamos la clasificación de Winter, podemos decir que es un tercer molar vertical. En esta imagen radiográfica vamos a ver que la distancia que hay de la cara distal del segundo molar a la rama, a la parte anterior de la rama de la mandíbula, no hay un espacio adecuado para que salga, entonces también es una clase 2. En una posición mesioangular y con una clase en una posición 1, porque también la parte más alta del tercer molar va a estar a nivel de la cara oclusal del segundo molar. Otro ejemplo, en el nivel superior, de un tercer molar superior, vemos que es un molar vertical en una posición 1, y esta quiere decir que son de las extracciones más fáciles que podemos tener, a diferencia de la imagen radiográfica del lado derecho, en la cual podemos ver que hay un tercer molar y un cuarto molar. Si nosotros vamos a clasificar la retención de este tercer molar, vamos a decir que es un tercer molar horizontal en una clase 2 porque no tiene espacio, y en una posición 3 porque está abajo del nivel cervical del segundo molar. En cuanto al cuarto molar, podemos decir que es una clase 3 porque está completamente dentro del hueso, y en una posición A, es decir, que está a nivel oclusal. Pero estas dos extracciones pues son complicadas. Vamos a ver en qué momento nosotros podemos recomendar que se hagan las extracciones de los terceros molares. Entonces, en cuanto a la indicación para las extracciones, sería la falta de espacio para que erupcionara. Entonces, aquí vemos en la imagen, es un tercer molar que está vertical, que está distal del segundo molar, pero que no hay espacio para que pueda lograr su erupción. En esta imagen quise mostrarle cómo se forma la inflamación de la porción superior. Luego les decimos que es una operculitis o pericoronitis, y hay quienes recomiendan hacer una incisión para que logre erupcionar este tercer molar. Yo en lo personal estoy en contra de hacer este tipo de procedimientos porque realmente solamente lastimamos al paciente y posteriormente va a tener que extraerse ese tercer molar. Entonces, cuando no hay espacio para que erupcionen, la mejor forma de tratarlo es con la extracción. Otra de las indicaciones es una malposición del tercer molar. Aquí realmente la posición de estos terceros molares no va a poder lograr una función óptima, entonces también es recomendable extraerlo. Otra de las indicaciones son las infecciones repetitivas. Las infecciones repetitivas se deben a que
en esta zona posterior de la cavidad oral hay un caldo de cultivo muy bueno para las infecciones, porque hay nutrición, hay obscuridad, hay una zona en la que es difícil limpiar adecuadamente, entonces la colonización bacteriana se presenta con mucha facilidad. Y las pericoronitis pues van a estar en forma continua presentándose en estos pacientes. Otra de las indicaciones es el dolor. Cuando el paciente presenta dolor en esa zona del tercer molar, pues hay que quitar el mismo. Hay veces que el paciente puede manifestar dolor, pero no sabe ni de dónde. Puede decir, me duele la cabeza, me duelen los ojos, me duelen los oídos, me duele la mandíbula, me duele hasta atrás, y pues cuando nosotros revisamos, pues sí vemos la presencia de los terceros molares retenidos. Otra de las indicaciones son caries dentales, y las caries dentales se pueden presentar tanto en los terceros molares como en los segundos molares por la porción distal. Cuando hay una malposición en los dientes y que ya erupcionaron un poco, hay una zona, un triángulo que se forma entre la parte distal del segundo molar y la cara oclusal del tercer molar, en la que es imposible lograr una limpieza adecuada. Y estas bacterias van a provocar lo que veíamos, las pericoronitis, o en este caso también daños en los tejidos duros de los dientes, que serían caries. Y estas caries pueden ser imperceptibles hasta que provocan dolor importante en el paciente, y en las imágenes radiográficas podemos ver que hay una caries distal en el segundo molar, que es la que ocasiona el dolor tan intenso que llegan a tener, y no es el dolor del tercer molar, sino el dolor del segundo molar lo que nos hace que lleguen los pacientes a la consulta. Pero en las radiografías vemos que el culpable de esa caries del segundo molar pues fue la malposición del tercer molar. En este caso pues se va a tener que extraer tanto el tercer molar como el segundo molar. Otra de las indicaciones que tenemos son las ulceraciones en la mucosa, y esto se debe a que en muchas ocasiones la posición del segundo o del tercer molar superior, que ya están erupcionados en comparación con la zona mucosa del tercer molar, van a ocluir, y esa oclusión va a hacer que esté ulcerándose la mucosa en forma repetitiva, causando dolor, mal sabor de boca y infecciones. Entonces, las ulceraciones que nosotros veamos en la zona posterior nos van a indicar que hay un roce de los tejidos con un tejido duro, y tenemos que valorar muy bien si es del tercer molar superior el roce con la mucosa o del segundo molar superior. Pero las ulceraciones sí nos pueden indicar que es necesario extraer no tan solo el inferior, sino también el superior. Otra de las indicaciones que tenemos son las indicaciones por fines de espacio o por fines de ortodónticas. Generalmente el ortodoncista nos dice, no tengo posibilidad de hacer distalización de los dientes porque hay una traba ahí con ese tercer molar, entonces aunque ya erupcionó, quítalo. O a lo mejor no ha erupcionado, pero el paciente ya hizo un tratamiento de ortodoncia que lo llevó durante varios años, y cuando era joven
y a los 16 años que empieza a erupcionar el tercer molar, empieza a provocar una presión importante y puede provocar apiñamiento anterior. Entonces el ortodoncista te dice, antes de que erupcionen esos terceros molares, para que no se eche a perder el tratamiento de ortodoncia, también hay que quitarlo. Otra de las indicaciones son las indicaciones protésicas. Hay ocasiones que tenemos una zona edéntula en la cual hay un diente retenido que nunca erupcionó, pero que sabemos que en el momento en el que tengamos una prótesis que esté haciendo presión en la mucosa, puede provocar que empiece a erupcionar ese molar, o que la misma presión empiece a provocar mucho dolor y el paciente no pueda soportar su prótesis. Entonces, aunque estén desdentados, es importante una valoración completa, y si hay un tercer molar por ahí retenido, el poder quitarlo es algo importante. También hay indicaciones parodontales para retirar a los terceros molares, porque, como les comentaba, los terceros molares están en las porciones más posteriores de la cavidad bucal, y como son de difícil acceso para el cepillado adecuado, se quedan placa bacteriana, provoca gingivitis, provoca bolsas parodontales, y pues es conveniente evitar esos focos sépticos y focos de contaminación y retirar los terceros molares también. Hay otra indicación importante que son los deportistas de contacto, porque los terceros molares pueden provocar que se fracturen las mandíbulas, y entonces los deportistas de contacto, que les decía que puede ser box, taekwondo, fútbol, les recomiendan hacer las extracciones para evitar ese riesgo de las fracturas. En cuanto a indicaciones, también tenemos que hay la presencia de quistes o tumores en esas zonas, y nosotros tenemos que estar atentos para poder visualizar y quitar no tan solo el tercer molar, sino el quiste o el tumor que se esté presentando. En esta imagen vemos cómo podemos decir que es un quiste o un tumor, y que es localmente agresivo, porque también empezamos a ver una reabsorción radicular del segundo molar. Entonces los pacientes aquí pueden llegar porque presentan movilidad del segundo molar, y es por lo que se dan cuenta de que hay algo malo. Nosotros tomamos una radiografía y vemos que está el diente, el tercer molar retenido, pero que además presenta ya la formación de un quiste o de un tumor. Entonces es importante también una valoración adecuada. Las alteraciones vasomotoras también nos hablan que es importante el poder hacer las extracciones de los terceros molares. Estas alteraciones son como disestesias, por ejemplo, o una parestesia. El paciente se refiere que empieza a tener sensación de hormigueo en su lengua o sensación de hormigueo en su labio, y sin que tengamos una explicación, pero vemos radiográficamente la presencia de terceros molares. Entonces sí es una recomendación también extraerlos. También hay ocasiones en las que hay algias, que les comentaba yo, hay dolores que son inespecíficos y son a distancia, y que pueden ser atribuibles a la presencia de los terceros molares. Y en ocasiones también se habla de que la alopecia en la región occipital está relacionada a la presencia de los terceros molares.
Y viendo algunas imágenes para recalcar lo de las indicaciones, veíamos lo de los deportistas cuando tienen los terceros molares retenidos, la distancia del cuerpo mandibular a nivel del ángulo va a estar disminuida. Entonces un golpe en la región anterior, en el mentón, el contragolpe se va a recibir en esta zona o en esta zona y se puede fracturar el cóndilo o se puede fracturar la mandíbula. Entonces por eso es que se recomienda quitarlos, aunque estén inclusive erupcionados, sí es recomendable quitarlos. Y aquí vemos lo que les comentaba de que las úlceras se llegan a formar muy fácilmente por la presencia de el roce de la raíz distal del tercer molar superior que erupcionó en forma adecuada, pero el capuchón de la mucosa oclusal del tercer molar va a estar haciendo contacto y puede provocar aquí mucho dolor y molestias, como en esta zona que también falta de espacio, y aunque esté vertical el tercer molar, en esta zona se filtran bacterias, se inflama, cubre, se pueden formar caries. Entonces, aunque los vean así, es mejor quitarlos. Ahora, ¿qué contraindicaciones podemos encontrar para no quitar estos terceros molares? Una de las contraindicaciones es que no debemos de quitar terceros molares cuando hay la presencia de infección, aunque sea mínima, pero si tenemos una pericoronitis y hay el paciente, es recomendable no hacerlo porque se diseminan fácilmente las infecciones. Tampoco podemos hacer una extracción cuando el paciente presenta trismus, y lo que tenemos que hacer siempre es valorar el riesgo con el beneficio. ¿Qué riesgo tengo de quitar el tercer molar? ¿Qué beneficio obtengo de quitarlo? ¿O qué riesgo tengo de quitarlo y qué beneficio tengo de dejarlo? Cuando también está indicado cuando nosotros tenemos un tercer molar que en un futuro pueda ser utilizado como un pilar protésico. Entonces, ya decidimos, vamos a hacer la extracción del tercer molar, pero ¿a quién se la vamos a hacer? ¿Al paciente adulto mayor o a un paciente más joven? Es importante nosotros tomar en cuenta también una elaboración adecuada de la historia clínica para poder decidir. No es lo mismo quitar un tercer molar a un paciente adulto mayor que a un paciente joven. El hueso de los pacientes adultos, en la zona de los terceros molares podemos encontrar anquilosis, o podemos ver que ya la porosidad del hueso es tal que podemos provocar mayores daños, ¿no? Pero pues no tan rápido. Entonces tenemos el tercer molar, tenemos las indicaciones, sabemos las contraindicaciones, tenemos una buena historia clínica, pero no tan rápido. Siempre hay que irnos lentos en la cuestión de los terceros molares. Entonces, ¿qué hago? Sigo valorando y necesito siempre de apoyo de radiografías. En una radiografía periapical, ¿qué es lo que voy a ver? En una radiografía periapical necesito ver el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Necesito ver la cresta del hueso alveolar por la parte distal del tercer molar. Necesito ver la distancia que hay del conducto dentario inferior hacia las raíces, a la porción apical. Necesito ver la longitud y la forma de las raíces. Necesito ver la cámara pulpar, que no tenga caries o que no tenga algunas reabsorciones.
necesito ver la posición de la impactación del molar, el ángulo que se tiene, y si no logro ver en una radiografía periapical todas estas estructuras que les comento, nos tenemos que apoyar con otro tipo de imagen. Entonces también podemos tomar radiografías en una proyección oclusal, o también algo muy útil son las radiografías panorámicas dentales o ortopantomografías, porque así podemos ver todas estas estructuras anatómicas y las relaciones que necesitamos ver. Les hablaba yo también que no todos los terceros molares son iguales. En un mismo paciente, aquí vemos que un tercer molar superior ya erupcionó, un tercer molar superior no ha erupcionado, este tercer molar inferior está horizontal y este tercer molar está vertical y también está impactado, ¿no? Entonces es un mismo paciente, pero tiene 4 diferentes tipos de terceros molares y 4 extracciones diferentes que se van a tener que realizar. Pero seguimos valorando. Tenemos algunas dudas todavía en cuanto a las relaciones anatómicas y podemos entonces también, inclusive en algunas ocasiones, requerir a una tomografía axial computarizada para poder valorar adecuadamente si tenemos dudas en cuanto a la posición del nervio dentario inferior. Bueno, ¿qué más necesito para poder hacer la extracción quirúrgica de los terceros molares? Necesitamos un equipo básico que va a constar de un retractor de lengua, un separador de terceros molares superiores, un separador de terceros molares inferiores, estos se llaman de Minnesota, una mango para bisturí número 3 con una hoja 15, periostotomos o negras, elevadores rectos de diferentes grosores, una cureta de Lucas, una pinza de Alice para poder tomar los terceros molares, una pinza de Mosco para quitar el opérculo del tercer molar. Para suturar necesitamos una portaagujas, una pinza de Allison, unas tijeras yo les recomiendo unas tijeras para retirar suturas largas con la punta delgada únicamente, y la sutura también requerimos catgut o seda con agujas semicirculares, unas T5 o una B19 nos ayudan mucho para poder pasar la sutura adecuadamente. Retractores de lengua con abrebocas para que el paciente no se canse, gasas suficientes, jeringas para irrigar. Les recomiendo que las jeringas, si pueden conseguir de plástico para que no tengan riesgos de que las agujas puedan lastimar al paciente, pues adelante. Si no tienen de este tipo de agujas para irrigar, las agujas septo, las jeringas septo las pueden utilizar, o unas jeringas desechables, pero hay que quitarle la punta de las agujas para que no vayan a lastimar al paciente. Ahora, nuestro armamento de instrumental también incluye
forceps, elevadores de bandera, elevadores POTS, elevadores de ápice y más elevadores rectos, curvos, rectos, con diferentes formas para poder quitar estos molares. Si es que tenemos algún contratiempo, pues es importante el contar con el armamentario básico. Otra de las cosas que tenemos que tener también son esponjas hemostáticas, ceras para hueso, Surgicel, ¿no? Si llegamos a tener alguna hemorragia, agua estéril suficiente o suero fisiológica para estar irrigando, los contenedores que pueden ser riñones, ¿no? Y el benzal o el enjuague bucal previo también para hacer la antisepsia sería lo que faltó en esta imagen. Pero eso es lo que necesita en forma mínima para poder extraer estos terceros molares. ¿Qué otra cosa necesito? También necesito un ambiente relajado. El paciente que viene a extracciones de terceros molares es un paciente que está tenso porque le han comentado que se va a inflamar, que le va a doler, que no le va a hacer efecto la anestesia, que va a estar mucho tiempo en el operatorio. Entonces viene tenso. Entonces debemos de tener un ambiente relajado. También necesitamos un asistente entrenado, de preferencia que haya una buena iluminación, que tengamos una excelente succión y que trabajemos en un campo estéril, con instrumental y con material suficiente. La posición del paciente, se habla que para que no nos cansemos nosotros y que estemos trabajando adecuadamente, nuestro codo debe de estar al mismo nivel horizontal que el mentón. Entonces, si nuestro codo está al mismo nivel que el mentón, es una posición en la cual podemos tener una buena iluminación, un buen acceso y comodidad para trabajar. Entonces, ya tenemos todo listo. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer nuestra extracción quirúrgica. Entonces, empiezo por la anestesia. La anestesia para eliminar los terceros molares superiores es locorregional. La técnica anestésica para eliminar los terceros molares inferiores es regional, y aquí en inferior voy a necesitar también anestesiar tanto el dentario, el lingual y el nervio bucal. Entonces también tengo que reforzar la anestesia por la parte vestibular. ¿Qué anestésico voy a utilizar? Yo les recomiendo que utilicen articaína. La articaína nos va a dar una profundidad adecuada y una duración mayor para que tengamos un margen y una comodidad adecuada para que el paciente no tenga dolor en las primeras horas. Entonces la articaína es un excelente anestésico para estos casos de extracciones quirúrgicas. Después voy a hacer una incisión. Las incisiones recomendadas son las incisiones para hacer colgajos triangulares. Aquí vemos desde 1930 se hicieron este tipo de incisiones. Ya ha habido modificaciones con el paso del tiempo, pero las más recomendadas son triangulares, aunque no nos extendemos tanto hasta el segundo molar, sino que generalmente al distal del segundo molar es donde hacemos la liberatriz, como estamos viendo en este caso. En el superior igual podemos hacer una incisión triangular o una incisión en sobre. Las incisiones en sobre generalmente se hacen
para cuando no queremos que el paciente tenga tantos trastornos posoperatorios, y es un paciente y es una retención vertical, sin trabas mecánicas, y de esa forma pues podemos elegir la incisión dependiendo también de la forma de retención que tengamos. En cuanto a las incisiones en el maxilar superior, para cuando tenemos una retención distalizada, podemos o requerimos tener más espacio, y entonces vamos a poder hacer una liberatriz un poco más hacia palatino, no tan solo la incisión contorneante que hacemos, sino que aquí incidimos un poco más hacia palatino para poder tener un poco más de acceso. En los terceros molares superiores el acceso generalmente es limitado, por eso necesitamos un buen separador y ayudarnos con gasas para estar visualizando adecuadamente, ¿no? Bueno, ya hicimos la incisión, ahora vamos a hacer un levantamiento de colgajo. Para hacer los levantamientos de colgajo en la zona inferior, necesitamos nuestro periostotomo con suficiente filo. Hacemos un movimiento de adelante hacia atrás, es decir, empezamos aquí y vamos haciendo el despegamiento del colgajo de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Esa sería la técnica y la forma de poder levantar el colgajo adecuadamente. Nos ayudamos aquí con un separador de Minnesota, un separador de Austin, y liberamos un poco también por el lado lingual. No nos metemos mucho hacia la lengua porque también acuérdense que pasa el nervio lingual, entonces aquí nada más es como que separarnos un poco únicamente para lograr ver la corona o la zona del corte donde vamos a realizar. El levantamiento en el colgajo superior, también tenemos que procurar ver lo más que se pueda, pero les repito, siempre es una zona difícil. Esta incisión no me gusta a mí en lo personal mucho, pero pues era donde se lograba ver mejor la retención del tercer molar. Por eso la puse, pero realmente no es tan amplia. Bueno, entonces, una de las reglas más importantes que les puedo yo dejar ahora y con lo que quisiera que se quedaran sería con la recomendación de procurar ver completamente la corona. Si nosotros logramos ver completamente la corona, la extracción se va a hacer con mucha mayor facilidad. Entonces, la osteotomía aquí es básica. Siempre la osteotomía les recomiendo que la hagan con fresas de bola de carburo. Un número 8 sería el número correcto para poder hacer el corte en todo el contorno de la corona. También en superior, si se necesita hacer osteotomía, que es pocas veces que se necesitan hacer osteotomías en superior, porque generalmente los terceros molares superiores, como es un hueso más esponjoso, no es tan compacto, se puede ir desmoronando fácilmente nada más con la misma legra. Entonces hay veces que no necesitamos hacer osteotomía en superior, pero si la necesitan realizar, pues es de la misma forma, con una fresa de bola de carburo de baja velocidad y siempre poniendo una irrigación en la punta del trabajo. Si nosotros hacemos la osteotomía en seco, podemos quemar esta zona, necrosar, provocar alveolitis y tener contratiempos. Entonces, si nosotros hacemos la osteotomía en forma adecuada, no vamos a tener complicaciones.
Hay ocasiones y hay quienes llegan a utilizar alta velocidad para hacer las odontosecciones. Yo en lo personal no me gusta meter para nada alta velocidad para seccionar o para hacer osteotomías, porque se pueden provocar enfisemas. Entonces, a pesar de que son cortes muy rápidos, sí tenemos más o podemos provocar mayores complicaciones y tenemos más riesgos. Entonces, les recomiendo utilizar baja velocidad para sus cortes. Igual, para hacer una odontosección inferior, la odontosección se hace generalmente viendo el eje mayor del diente o el eje menor. Es decir, el eje mayor sería este, el eje menor es este. Entonces aquí vamos a hacer en las retenciones mesioangulares, por ejemplo, una odontosección en el eje mayor del diente, siguiendo el eje longitudinal para poder seccionar en dos el tercer molar. Hay ocasiones que, dependiendo de la posición y el número de raíces y el tamaño del diente, necesitamos hacer diferentes tipos de cortes, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un tipo de corte únicamente vertical, sacamos la porción más mesial del tercer molar y posteriormente volvemos a entrar para sacar la porción o la cúspide distal. En las retenciones verticales esta es una de las formas que podemos hacer, o a veces necesitamos hacer una odontosección en el eje menor del diente a nivel cervical y sacamos primero la porción coronal, posteriormente sacamos las raíces si es que están fusionadas o si es que están separadas o divergentes. Podemos hacer también un corte o una odontosección a nivel radicular para sacar por partes las dos raíces que estén. Otra forma de hacer odontosección en los terceros molares inferiores es que nosotros hagamos unos cortes horizontales para dividir la corona. Entonces sacamos la cúspide distal del tercer molar, posteriormente hacemos el corte para hacer la odontosección de la corona en la porción mesial, y vamos a levantar o vamos a procurar levantar estas raíces, y al último dejamos la cara mesial del tercer molar. Entonces aquí vemos cómo se hizo la odontosección. Es importante también que la odontosección no la traten de hacer en toda la longitud del diente. Basta con que hagan una longitud de la corona para que se fracture esta parte de las raíces y podamos completar la odontosección, porque si nosotros, uno de los errores que se llegan a cometer es que se trata de hacer la odontosección y se quiere hacer la odontosección pero hasta abajo, y ahí tenemos el riesgo de que nos encontramos al nervio y provoquemos con la presión o con la misma fresa un daño. Entonces las odontosecciones procuren hacerlas solamente en la porción coronal de los terceros molares. Entonces veíamos ya, después de haber hecho la odontosección, vamos a poder hacer las extracciones de los terceros molares. En las retenciones mesioangulares, acuérdense también que al colocar nuestros forceps tenemos que apoyarnos en el hueso para poder hacer ahí la tracción, y en el diente vamos a hacer la fuerza para evitar, en el tercer molar, para evitar que se vayan a luxar los dientes
segundos molares. La extracción de los terceros molares inferiores, si nosotros en mesial tenemos muy poco espacio y no podemos poner nuestro elevador, nuestra punta del elevador aquí, entonces sí podemos en vestibular hacer un apoyo y poder extraer el tercer molar a través de una palanca por vestibular en vez de por distal del segundo molar. En el caso en el que tuvimos que hacer secciones, acuérdense de utilizar los elevadores angulados o los elevadores de POTS para poder ayudarnos a traccionar las raíces. Ahora, hay veces que nosotros vemos los dientes, los terceros molares parcialmente erupcionados, verticales, y podemos caer en un exceso de confianza y decir, es una extracción simple, ahorita la hago rápido. Nada más que en cuanto a los terceros molares, yo les recomiendo que no tengan exceso de confianza. Sí es cierto que pueden ser fáciles, pero hay veces que nos podemos complicar mucho. Si nosotros aquí tenemos un poco de retención en la porción distal y hacemos una palanca excesiva, de repente este tercer molar hacemos fuerza y clic, se nos rompe y se extrae o se rompe la corona a nivel de cervical y dejamos las raíces aquí abajo, y entonces esta extracción simple que decíamos va a ser simple, resulta que ya se complicó y no había necesidad de abrir colgajo, y ahora ya tenemos que hacer colgajo y hacer una cirugía con todas las de la ley porque no valoramos adecuadamente o porque nos confiamos de más. Entonces, esta extracción es simple, sí, pero si veo en mi radiografía que hay un poquito de hueso, solamente puedo quitar el estorbo, o con nuestra misma legra vamos tocando. Si vemos que aquí hay hueso, ok, entonces ya no es tan simple, nada más corto esta parte y de esta forma puedo extraer con mucha mayor rapidez este tercer molar. Pero sí, la valoración es importante, por eso es que la valoración es muy importante. En cuanto al tercer molar superior, generalmente también las extracciones, podemos decir, son muy fáciles, son muy sencillas, no tengo tanta dificultad, ya que la densidad del hueso en el maxilar es menor, entonces sí podemos hacerlas fáciles, pero acuérdense que es importante tener en cuenta las relaciones anatómicas. El seno maxilar está muy cerca muchas veces de los ápices, entonces al hacer las fuerzas no tengo que empujar tan adentro el tercer molar para que no se me vaya a ir al seno maxilar o que lo vaya yo a desplazar a la fosa pterigomaxilar. Y también acuérdense de tener las radiografías, porque hay veces que nosotros podemos decir, aquí ve la puntita del tercer molar, pero no tomamos radiografía, es muy fácil que yo lo retire y resulta que viene el tercer molar y abajo está un cuarto molar. Entonces, no se confíen en las extracciones de los terceros molares superiores. Es importante que cuando hagamos las extracciones de los terceros molares, aparte de que procuremos tener una buena visibilidad, le digamos al paciente que cierre un poquito la boca, porque de esa forma, cuando nosotros logremos hacer la extracción del tercer molar, muchas veces va a salir disparado como un tapón de corcho, entonces no se vaya a tragar el tercer molar el paciente. Pongan su dedo también en la porción palatina para que cuando estén haciendo la luxación, ustedes vayan sintiendo cómo es
que se va aflojando y lo puedan ustedes controlar las fuerzas para poder hacer su extracción. Ahora, ya quitaron su tercer molar y es muy importante también este paso, que es la limpieza de la cavidad y la sutura. Para hacer la limpieza de la cavidad, el colgajo que tenemos por la parte vestibular pueden quedar varias esquirlas de cuando hicimos la osteotomía, o pedacitos de diente, entonces hay que lavar muy bien, irrigación constante. Hay que ayudarnos con una cureta de Lucas para ir quitando esos residuos. Podemos tocar nosotros con el dedo en esta porción, y si vemos que hay una cresta saliente por nuestra osteotomía que hicimos, podemos poner con una legra de hueso también quitar esas puntas para que no sean dolorosas después para el paciente. Y la sutura debemos de empezar siempre el número 1 por esta parte, así se nos facilitaría más continuar con el resto de las suturas. En esta parte de la liberatriz es importante llevarla hacia lo más superior posible para que no queden espacios muertos en la parte distal que nos vayan a provocar después una lesión parodontal. Entonces es importante suturar muy bien todo nuestro colgajo, que no queden zonas en las que se puedan quedar residuos de alimento para que no vaya a haber infecciones futuras. La sutura que les recomiendo hacer es con catgut simple o catgut crómico, o con seda. Generalmente la seda a mí no me gusta mucho, se retienen muchas bacterias y el paciente tiene que venir a los 7 días para el retiro de las suturas. En los casos en los que se usa catgut, a pesar de que sea una sutura reabsorbible, también es conveniente revisarlos a los 7 días. No por ser reabsorbible diga uno ya vete y ya no regreses, porque los controles posoperatorios son importantes. Pero si el paciente viene de muy lejos, no es fácil que pueda él regresar, pues bueno, le ponemos la sutura reabsorbible, en este caso el catgut, le damos la bendición y pues esperemos de que no tenga ningún problema. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes al terminar del tratamiento quirúrgico? Les debemos de manejar una terapia farmacológica. Esta terapia farmacológica va a consistir en darle antibióticos. Los antibióticos más adecuados en la cavidad oral para prevenir infecciones sería la amoxicilina. Se da en cápsulas de 500 miligramos, se le indica tomar cada 8 horas por un lapso de tiempo por 7 días. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, les vamos a dar fosfocil, vienen cápsulas, es fosfomicina, son 500 miligramos vía oral cada 8 horas, 6 días de tratamiento es suficiente. Necesitamos también prevenir el dolor que va a tener el paciente. Con los analgésicos les recomiendo metamizol en comprimidos de 575 miligramos, tomar cada 6 u 8 horas y dependiendo de la dificultad que hayamos tenido para hacer las extracciones, le podemos dar 3 días de analgésicos o indicárselo que solamente por razón necesaria que lo tome. Si el paciente tiene problemas con gastritis, es recomendable utilizar analgésicos que no agredan tanto la mucosa gástrica como sería el paracetamol.
y lo damos en tabletas de 500 miligramos. Se toma una tableta cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de la prevención que tengamos nosotros que queramos tener del dolor. Para evitar la inflamación, manejamos medicamentos antiinflamatorios. En este caso, a mí me gusta manejar el nimesulide en tabletas de 100 miligramos, que tiene una posología muy cómoda porque se da cada 12 horas, y lo manejamos ya sea por 3 o por 5 días. En casos en los que nosotros querramos que no se inflame nada el paciente, podemos utilizar dexametasona en solución inyectable 8 miligramos cada 24 horas. Generalmente con 2 dosis es suficiente, pero acuérdense que si van a utilizar dexametasona, necesariamente necesitan apoyarse de un antibiótico, porque al utilizar los corticosteroides favorecemos las infecciones. ¿Qué más le voy a decir al paciente después de que ya lo operé? Nosotros queremos evitar el sangrado, entonces cuando el paciente se va, le colocamos una gasa que la va a estar presionando durante los primeros 20 minutos. Al llegar a su casa es recomendable que esa gasa la retire, y si es que hubiera sangrado cuando retire la gasa, que la cambie, y la compresión que va a hacer cuando cambie esa gasa va a ser de 5 minutos. Generalmente la presión que se hace sobre las gasas, sobre las heridas, durante 5 minutos es suficiente para que se cedan los sangrados. Para evitar que sangre, también le decimos que no se esté enjuagando, que no esté escupiendo, que no haga esfuerzos bucales, para que de esa forma evite el sangrado. ¿Qué otra indicación tenemos que dar para evitar la inflamación? Al paciente sabemos que se va a inflamar, entonces le indicamos que se aplique hielo las primeras 24 horas en forma intermitente. Es decir, 10 minutos se lo puede estar aplicando, un poco más arriba en su mejilla, un poco más abajo, un poco más atrás, un poco más adelante, que la esté cambiando en forma constante, pero que lo tenga el hielo lo más el mayor tiempo posible durante las primeras 24 horas. Es una de las mejores recomendaciones para evitar que se inflame el paciente. Otra cosa que deben de hacer los pacientes, o que pueden hacer para evitar la inflamación, es que no se estén asoleando, que no hagan esfuerzos, que no hagan ejercicios, y si van a estar en casa, que no se acuesten en su cama que quede horizontal, sino que quede un poquito su cabeza más alta que el resto de su cuerpo, como una posición semi-Fowler, para que eviten la inflamación. ¿Qué indicaciones le van a dar a los pacientes para evitar una infección? Lo que van a hacer es que eviten comer grasas, eviten comer irritantes, que tengan una higiene adecuada durante su posoperatorio, y si no se pueden cepillar adecuadamente hasta atrás, o que no lo puedan hacer aún con cuidado, pues pueden hacer enjuagues con algún antiséptico bucal cada 8 horas. Es muy importante que acudan a la revisión posoperatoria que les decía yo. Por eso también se les dice al paciente que es necesario que regrese a los 8 días para retirarle las suturas o revisarlo. En cuanto a las complicaciones que nosotros podemos tener, estas complicaciones van a surgir por errores en la decisión de la realización o del momento de la cirugía, por un mal uso de los instrumentos, o por falta de instrumentos adecuados, aplicar una fuerza excesiva. No va a ser una extracción
quirúrgica quien tenga más fuerza, sino aquel que sepa hacer las extracciones en forma adecuada. También se puede complicar una extracción cuando no tenemos una visibilidad adecuada, ya sea porque la luz no sea la idónea o porque nuestra succión no sea suficiente. Entonces, cuando se presentan estas complicaciones, básicamente vamos a ver que son de dos tipos: complicaciones intraoperatorias o complicaciones que se van a presentar posterior al acto quirúrgico. Dentro de las complicaciones intraoperatorias vamos a tener las fracturas dentarias. Hay veces que estamos haciendo la extracción del tercer molar y de repente se nos rompe y decimos chin, empezamos a sudar porque sabemos que las raíces pues no va a ser tan fácil el poderlas quitar. Entonces es una de las complicaciones muy comunes que tenemos. Otras de las complicaciones que se pueden presentar son los desplazamientos. Les decía yo que se pueden desplazar los terceros molares hacia la zona del seno maxilar o hacia la zona de la fosa pterygomaxilar, hablando de los terceros molares superiores, y hablando de los terceros molares inferiores. Los desplazamientos pueden hacerse hacia el espacio submandibular o hacia el piso de la boca o hacia donde está el conducto del paquete del dentario inferior. Otra de las complicaciones que podemos tener es una laceración de los tejidos blandos. Metemos forceps o podemos estar desgarrando el tejido, y esta laceración de los tejidos blandos va a provocar mucho dolor, mucho sangrado. No se van a poder suturar bien las heridas y lastimamos mucho al paciente. También, si tenemos mucho tiempo en el tratamiento quirúrgico, pues lo único que vamos a lograr es que nos compliquemos una extracción de los terceros molares. Otra de las complicaciones intraoperatorias que tenemos es un enfisema subcutáneo. Los enfisemas se van a provocar cuando usamos la pieza de alta velocidad y provocamos entrada de aire a los tejidos justo debajo de la mucosa. Entonces, cuando nosotros tocamos, vamos a tener una sensación de crepitación, y esto pues es un enfisema que va a tardar en curarse de unos 5 a 8 días. Un edema también importante, es una complicación, porque estamos haciendo las extracciones y por el tiempo y por el traumatismo que estamos provocando en los tejidos, el paciente se empieza a edematizar y a edematizar y a edematizar, y de repente ya no puede abrir la boca, ya el cachete nos estorba, ya no podemos hacer la extracción, y esta es una complicación intraoperatoria también. Si nos tardamos mucho y edematizamos mucho los tejidos, ya no vamos a poder visualizar ni hacer nada o continuar con la extracción. Otra de las complicaciones que se pueden presentar es una luxación en la mandíbula. Cuando le decimos al paciente que abra y abra y abra mucho tiempo la boca, o estamos nosotros haciendo presión al momento de querer luxar el diente, y nuestro cóndilo se va a salir de la cavidad glenoidea, se va a luxar y el paciente ya va a estar imposibilitado para poder cerrar su boca. Y otra complicación que podemos tener es que algo de lo que nosotros utilizamos, ya sea en el momento de hacer la asepsia o en el momento de estar manipulando o con las anestesias que utilizamos,
que el paciente presente alguna alergia de algún medicamento. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, es que vamos a tener un dolor intenso más de 72 horas, una inflamación exagerada, el que no pueda abrir el paciente bien, que le provoquemos un trismo, el que tenga algún grado de disestesia en el nervio lingual o en el nervio bucal, o en el superior también podemos provocar disestesias. Son unas de las complicaciones que podemos provocar. Hematomas muy grandes, cuando hay infecciones secundarias, en los colgajos, que no los suturamos bien, o cuando hay una dehiscencia de la sutura que se abre y entonces el paciente presenta dolor, sangrado, y es necesario evitar estas complicaciones. También puede mencionarse como complicación el que el paciente tenga náuseas o vómitos. Las náuseas se pueden deber a que hubo mucho sangrado durante el procedimiento quirúrgico y el paciente estuvo deglutiendo su sangre y después provoca una irritación en el estómago y nos puede desarrollar náuseas o incluso vómitos. Otra de las complicaciones que podemos tener es la alveolitis seca. En el caso de las alveolitis que se provocan, que se presentan después, generalmente cuando hay después de 72 horas continúa con dolor, ya tenemos que estar pensando en que se puede desarrollar una alveolitis porque el coágulo se empieza a desalojar después de las 72 horas y el hueso se va a ver denudado, las paredes óseas se van a ver expuestas, el dolor va a ser constante, se puede irradiar, puede decir el paciente, es que me duele más que cuando tenía el diente, entonces se exacerba más cuando se mueve, el paciente no quiere ni mover la boca, hay halitosis, y generalmente la alveolitis pues se puede evitar. Entonces es necesario que nosotros tengamos conocimiento que los equipos de trabajo son importantes para hacer algunos de estos procedimientos. Nosotros podemos ver o estar solos y ser muy buenos, pero si estamos en compañía de más personas capacitadas o que nos puedan aportar sus conocimientos, entonces vamos a florecer y a vernos mucho mejor. Les agradezco su audiencia. En cuanto a lo que les comentaba, yo también es conveniente que se preparen siempre, que continúen una capacitación constante, el que se rodeen de amigos que los puedan apoyar en caso de cualquier duda o complicación que se presente. Y yo estoy para servirles, igual si se les ofrece algo, ahorita si están en línea y se pueden contactar, pues con mucho gusto pueden hacer preguntas y si no, pues les dejo mis datos por si se les ofrece cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Y nos podría decir dónde la pueden encontrar en su domicilio de su consultorio, doctora? El consultorio está ubicado aquí en la ciudad de Oaxaca, en la calle de Avenida Juárez, el número 302, consultorio 1, está cerca del llano, a 3 cuadras, y pues estaría yo a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Aurora Pérez Bache, cirujana maxilofacial, por haber estado con nosotros en este día con este tema tan importante. Gracias. Le damos las gracias y próximamente nos veremos. Claro que sí, Hasta como no, luego. doctor. Para Y a servirles. los médicos, pues un saludo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos próximamente. Hasta luego.